Nunca imaginó que ese día cambiaría su vida para siempre. María, una mujer sencilla y trabajadora, se levantó temprano como de costumbre para ir a limpiar la gran mansión en las afueras de la ciudad. Llevaba años haciendo ese trabajo, y aunque no era fácil, siempre se sentía orgullosa de cumplir con su responsabilidad. La casa era enorme, con muebles antiguos, cuadros llenos de polvo y rincones que nadie visitaba. Para María, cada día era igual, hasta ese momento. Mientras barría el despacho del último piso, algo llamó su atención. Debajo de un escritorio pesado, un sobre con un borde dorado sobresalía entre unas viejas carpetas. El sobre parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera escondido rápidamente. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué podía ser aquello? Con cuidado, tomó la carta entre sus manos y notó que estaba sellada con un lacre rojo, impecable pero antiguo. La emoción y el miedo la invadieron al mismo tiempo. Decidió sentarse en un rincón, donde la luz del sol entraba tímidamente por una ventana polvorienta. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó la hoja amarillenta. Al leer las primeras líneas, sus ojos se abrieron de par en par. La carta estaba dirigida a ella. Sí, a María. En ese momento, comprendió que no era una carta común, era un testamento. Un multimillonario, dueño de aquella mansión y recientemente fallecido, la había nombrado como única heredera de toda su fortuna. María no podía creerlo. ¿Por qué una persona tan poderosa y rica dejaría su herencia a una limpiadora? Se pasó la mano por la cara, intentando despejar la confusión que la invadía. Su mente volaba entre preguntas y dudas. ¿Era un error? ¿Sería una broma cruel? El peso de la carta parecía más grande que todo el dinero que podría contener. Con la carta en las manos, salió de la mansión con pasos lentos, pensando en qué hacer. Sabía que necesitaba ayuda para entender lo que estaba leyendo. No podía tomar decisiones sola. Al llegar a su pequeño apartamento, llamó a su mejor amiga para contarle lo ocurrido. La sorpresa de su amiga fue tan grande como la suya, pero le aconsejó que fuera con un abogado de inmediato. Al día siguiente, María entró nerviosa al despacho del abogado. Le mostró la carta, esperando que le dieran una explicación clara. El abogado la miró fijamente y comenzó a leer en voz alta. Confirmó que el documento era legal, firmado y sellado, y que ella era efectivamente la beneficiaria de una enorme fortuna. La mansión, propiedades, cuentas bancarias, todo estaba a su nombre. Pero con la buena noticia llegaron también advertencias. El abogado le explicó que la fama y la codicia podían aparecer en cualquier momento. Otras personas podrían intentar disputarla, buscar errores en el testamento o incluso inventar familiares. María debía estar preparada para una lucha que iba mucho más allá del dinero. Esa noche, sentada en su sala, María miraba la carta una y otra vez. Pensaba en su vida sencilla, en sus hijos, y en el futuro incierto que se abría ante ella. No sabía si estaba lista para afrontar ese cambio, pero una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser igual. La carta no solo le prometía una fortuna, sino también un destino inesperado, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero María, con su corazón humilde y valiente, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Porque a veces, la suerte toca la puerta en el momento menos pensado, y solo los fuertes saben aprovecharla. Al día siguiente, María despertó con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y miedo que no la dejaba en paz. La carta que había encontrado la noche anterior parecía un sueño imposible, pero ahora sabía que era real. No podía dejar de pensar en lo que había leído. Un multimillonario, desconocido para ella, la había elegido como su única heredera. Pero ¿cómo podía ser eso verdad? ¿Qué motivos tendría ese hombre para dejarle toda su fortuna a una limpiadora?
Mientras se preparaba para salir, la noticia comenzó a calar en su mente con más fuerza, y la incertidumbre crecía. María decidió dar el primer paso y visitar al abogado que le había recomendado su amiga. Con la carta en mano y el documento original cuidadosamente guardado, entró al despacho con paso firme, aunque con el miedo reflejado en sus ojos. El abogado, un hombre serio y meticuloso, revisó cada detalle de la carta con atención. Le explicó que, según la ley, el testamento era válido, que estaba firmado y certificado, y que no había indicios de falsificación. Sin embargo, también la advirtió que no todo sería fácil. María debía prepararse para enfrentar posibles desafíos legales y personas que buscarían arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. Es importante que no comente esto con muchas personas, le dijo el abogado. La codicia puede despertar muchas malas intenciones. Además, tendremos que iniciar un proceso formal para validar la herencia, y eso puede tardar meses, incluso años. María asintió, consciente de que su vida había dado un giro inesperado y complicado. A medida que salía del despacho, se sentía aliviada pero también abrumada por la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. No solo se trataba de dinero, sino de enfrentar un mundo desconocido, lleno de incertidumbres y posibles enemigos. Durante los días siguientes, María trató de mantener la calma y continuar con su rutina, pero era imposible. La carta se convirtió en su obsesión, y cada palabra le parecía más pesada, como si el destino mismo la llamara a una nueva vida. Su mente no dejaba de imaginar cómo sería vivir en esa mansión, cómo cambiaría su realidad y la de sus hijos. Sin embargo, también sentía un miedo profundo. ¿Y si alguien intentaba hacerle daño? ¿Y si todo esto terminaba en una batalla legal que la desgastara? La vida tranquila y sencilla que conocía parecía quedar muy lejos. Empezó a ver a sus vecinos con otros ojos, preguntándose si alguno de ellos sospechaba o tenía intenciones ocultas. Una tarde, mientras repasaba la carta una vez más, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón dio un salto. Abrió lentamente y se encontró con un hombre bien vestido que dijo llamarse representante de la firma legal que manejaba la herencia del multimillonario. Señora María, hemos recibido instrucciones para ayudarla en todo el proceso. Le recomiendo que no firme nada sin antes consultarnos, dijo con voz firme pero amable. Muchas personas intentan aprovecharse en estos casos, y queremos protegerla. María se sintió aliviada de contar con apoyo profesional, pero también comprendió que debía ser muy cautelosa. A partir de ese momento, entendió que no estaba sola, pero que el camino sería largo y lleno de pruebas. Por las noches, mientras su familia dormía, María revisaba cada detalle de la carta y soñaba con un futuro mejor. Sabía que la oportunidad era única, pero también sabía que tendría que luchar para no perder lo que ahora era suyo por derecho. Con cada día que pasaba, María sentía que su vida se transformaba, no solo por la herencia que la esperaba, sino por la fuerza interior que comenzaba a descubrir en sí misma. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque a veces, las cartas más inesperadas son las que cambian el rumbo de nuestra historia para siempre. María sintió que el mundo a su alrededor empezaba a cambiar de forma vertiginosa. Apenas unos días antes, su vida era sencilla, sin grandes sorpresas, pero ahora cada paso que daba estaba marcado por la incertidumbre y el temor a lo desconocido. Con la carta en su poder y el respaldo del abogado, sabía que debía prepararse para enfrentar algo más que un trámite legal. Tenía que enfrentarse a personas que, sin duda, querrían arrebatarle la herencia. Desde aquel primer encuentro con el representante legal, comenzaron a llegar llamadas y visitas inesperadas. Vecinos que antes apenas le hablaban ahora mostraban un interés sospechoso en su vida. María notaba miradas curiosas, en ocasiones, incluso comentarios que la hacían sentirse vigilada. Era como si la noticia de su herencia se hubiera filtrado, y con ella,
la codicia de quienes nunca habían mostrado un buen gesto. Un día, mientras revisaba documentos en su pequeño apartamento, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre que dijo representar a un supuesto familiar lejano del multimillonario. El hombre, con voz suave pero firme, le aseguró que existían otros herederos y que la carta podría no ser válida. María sintió como la desconfianza y el miedo crecían en su interior. ¿Sería verdad? ¿Podía confiar en alguien en ese momento? Su abogado le había advertido sobre esto, pero vivirlo de cerca era muy distinto. Cada día se convertía en un reto. María comenzó a documentar todo, guardaba cada carta, cada llamada y cada visita, temiendo que alguien intentara hacerle daño o engañarla. A pesar de eso, mantenía la esperanza y la determinación que la habían acompañado toda la vida. Al mismo tiempo, María empezó a investigar un poco sobre el multimillonario. Visitó bibliotecas, habló con antiguos empleados y buscó en archivos digitales. Quería entender quién era el hombre que la había elegido a ella para legarle su fortuna. Descubrió que había sido un hombre solitario, con pocas amistades, pero conocido por su generosidad con los más necesitados, aunque siempre mantuvo su vida en privado. Esta información la llenó de sentimientos encontrados. Por un lado, la confirmaba que no había sido una casualidad. Por otro, sentía el peso de una responsabilidad enorme. No solo debía luchar por su herencia, sino honrar la memoria de aquel hombre que había confiado en ella. En una de esas noches largas, sentada frente a la ventana, María pensó en todo lo que había perdido y ganado en tan poco tiempo. Su vida simple y segura estaba siendo reemplazada por un mar de dudas y amenazas, pero también por una nueva oportunidad que le prometía un futuro distinto. El día que recibió la notificación oficial del tribunal, su corazón se aceleró. La validación legal estaba en marcha, pero aún faltaba mucho por hacer. A partir de ese momento, los encuentros con abogados, reuniones y papeles se convirtieron en parte de su rutina diaria. María se dio cuenta de que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por sus hijos y por el sueño de un mañana mejor. A pesar de los obstáculos, una parte de ella comenzó a disfrutar la sensación de poder cambiar su destino. La idea de salir de la pobreza, de darle a su familia una vida digna y segura, la impulsaba a seguir adelante. No había marcha atrás. La lucha apenas comenzaba, y María estaba decidida a no dejar que nada ni nadie le arrebataran su oportunidad. Así, entre el miedo y la esperanza, María siguió adelante, enfrentando cada día con valentía y con la certeza de que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en la riqueza que poseemos, sino en el coraje que mostramos cuando todo parece perdido. María no podía dormir. Cada noche, la carta dorada y las palabras del testamento daban vueltas en su mente como un río caudaloso. Sabía que esa herencia podría cambiar su vida para siempre, pero también sentía una presión invisible que la asfixiaba. ¿Estaba preparada para semejante responsabilidad? ¿Sería capaz de manejar tanto dinero sin perderse en el camino? Su vida humilde, marcada por la rutina y la sencillez, parecía ahora un recuerdo distante. En el silencio de su modesto hogar, sus pensamientos viajaban entre el pasado y el futuro. Recordaba las largas jornadas de trabajo, la sonrisa de sus hijos cuando lograban pequeños logros, la tranquilidad de las tardes en el barrio. Todo eso parecía tan frágil ahora, frente a la magnitud de lo que le esperaba. ¿Podría preservar esa paz que tanto valoraba? Consciente de que debía tomar decisiones, María empezó a imaginar qué haría con la fortuna. Más allá de los bienes materiales, pensaba en cómo podría ayudar a su comunidad, a esas personas que, como ella, luchaban cada día para salir adelante. La idea de compartir esa riqueza con quienes habían sido sus vecinos y amigos le llenaba el corazón de esperanza. Pero también había miedo.
El miedo a los cambios, a la traición, a las falsas amistades que podrían aparecer de la nada. Su intuición le advertía que no todo sería tan sencillo. Por eso, con paso firme, decidió confiar en pocos y mantener sus planes en silencio. Solo aquellos en quienes realmente confiaba sabrían de su nueva vida. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, una mujer mayor se le acercó y le dijo con voz amable: «He oído hablar de ti, María. No dejes que el dinero te cambie. Recuerda quién eres». Esas palabras resonaron profundamente en su alma. Eran un recordatorio de que la riqueza no podía borrar sus raíces ni su esencia. María empezó a buscar un equilibrio. Quería aceptar su destino sin perder la humildad que la definía. Comenzó a planear pequeños cambios, como mejorar la escuela local o ayudar a familias necesitadas, sin hacer alarde ni llamar la atención. Su intención era transformar vidas en silencio, con el mismo amor que siempre la había guiado. Mientras tanto, la noticia de la herencia seguía siendo un secreto bien guardado. Solo su familia más cercana conocía la verdad, y ellos la apoyaban con cautela. Sabían que esta oportunidad era un regalo, pero también un desafío que requería fortaleza y sabiduría. Cada día, María sentía que una nueva versión de sí misma emergía, más fuerte y decidida. Aunque las dudas y los temores no desaparecían, aprendía a convivir con ellos, usándolos como impulso para no rendirse. La herencia no solo significaba dinero, representaba un cambio profundo en su identidad y en su destino. Con el paso del tiempo, María comprendió que el verdadero valor de esa carta no estaba solo en lo material, sino en la oportunidad de construir un futuro con propósito. Su vida, antes limitada por la pobreza y la rutina, ahora se llenaba de posibilidades y sueños que parecía imposible imaginar. La fortuna le abría puertas, pero también le exigía responsabilidades. María estaba lista para asumirlas, con la certeza de que el amor y la honestidad serían sus mejores aliados. En su corazón, sabía que este era solo el comienzo de una historia que ella misma escribiría, día a día, con valentía y esperanza. Porque a veces, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que decidimos hacer con ella. Y María estaba decidida a hacer de su herencia un legado de amor, justicia y transformación para ella y para quienes la rodeaban. María sentía que su vida había cambiado por completo, pero también sabía que los verdaderos retos apenas comenzaban. Aunque ya había confirmado que la herencia era legítima, la burocracia y las personas interesadas en arrebatarle lo que le pertenecía hacían que cada día fuera una batalla silenciosa. La mansión, los bienes y el dinero eran solo el principio de un camino lleno de obstáculos que debía recorrer con cuidado. Un día, mientras revisaba documentos con su abogado, recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida le advirtió que debía tener cuidado, que había gente observándola, esperando el momento justo para actuar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía confiar en cualquiera y que debía ser prudente. La herencia no solo había traído esperanza, sino también peligros ocultos. Decidida a protegerse, María comenzó a reforzar su seguridad. Instaló cámaras en su hogar y pidió a sus hijos que no compartieran detalles sobre su nueva situación con nadie fuera de la familia. Aunque deseaba gritar su alegría al mundo, entendía que la discreción era su mejor defensa. Cada paso debía ser medido para evitar sorpresas desagradables. Al mismo tiempo, empezó a recibir visitas inesperadas. Personas que decían ser amigos del multimillonario fallecido buscaban acercarse a ella, algunos con sonrisas falsas y otros con miradas que delataban sus intenciones. María aprendió a decir no con firmeza y a desconfiar de las palabras bonitas. La experiencia le enseñó que, en medio de la fortuna, las verdaderas amistades se reconocen en la adversidad. En medio de esta nueva realidad, María decidió visitar la mansión que ahora era suya. Al llegar,
Sintió una mezcla de emociones: admiración, nostalgia y una pequeña dosis de miedo. La casa, aunque imponente, mostraba signos de abandono. Las paredes guardaban secretos y las habitaciones parecían esperar que alguien les devolviera la vida. Mientras recorría los pasillos, María imaginaba cómo podría transformar ese lugar en un hogar cálido y lleno de vida. Pensó en sus hijos corriendo por los jardines, en las cenas familiares alrededor de una mesa grande, en la paz que podría encontrar después de tanto esfuerzo y lucha. Pero también sabía que para llegar ahí debía enfrentar no solo los problemas legales, sino su propio miedo al cambio. Poco a poco, María empezó a planificar la renovación de la mansión. Consultó con arquitectos y expertos para que la ayudaran a restaurar el lugar, pero siempre con cuidado de mantener la esencia original. Para ella, aquella casa no solo era un símbolo de riqueza, sino el legado de un hombre que, sin conocerla, le había dado una segunda oportunidad. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre la inesperada heredera comenzaron a crecer. Algunos la admiraban por su humildad y valentía, otros la miraban con envidia y sospecha. María aprendió a ignorar las opiniones y concentrarse en su familia y en su proyecto de vida. Sabía que su éxito no dependería de lo que dijeran, sino de las decisiones que tomara con sabiduría y corazón. Cada día que pasaba, María sentía que la fortuna la ponía a prueba. No solo debía cuidar su dinero, sino proteger su espíritu y sus valores. La vida le había dado una oportunidad única, pero también le pedía que fuera fuerte, inteligente y generosa. Y aunque el camino era difícil y lleno de desafíos, María estaba decidida a seguir adelante. Porque en el fondo sabía que su verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de transformar su destino y el de quienes amaba. Así, con esperanza renovada y una voluntad inquebrantable, María enfrentaba cada día la aventura de una vida que jamás imaginó. La aventura de convertirse en la dueña de su propio destino. María sabía que la lucha por su herencia no solo era contra personas externas, sino también contra el tiempo y sus propios miedos. Cada día sentía el peso de una responsabilidad que la hacía crecer, aunque a veces la incertidumbre intentaba paralizarla. Sin embargo, su corazón valiente no permitía que la duda la venciera. Un día, mientras revisaba papeles en su modesto apartamento, recibió una carta inesperada. El remitente era alguien muy cercano al multimillonario fallecido, un viejo amigo que había conocido secretos que nadie más sabía. La carta prometía respuestas, pero también advertía sobre peligros ocultos y enemigos que aún no se habían revelado. María sintió una mezcla de emoción y temor. Esa carta podía ser la clave para entender más sobre la herencia, pero también la señal de que la batalla apenas empezaba. Decidió encontrarse con esa persona, a pesar de que su instinto le decía ser cautelosa. La curiosidad y la necesidad de saber más eran más fuertes que el miedo. La reunión fue en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. El hombre, de voz baja y mirada profunda, le contó detalles que cambiaron su perspectiva. Le habló de negocios turbios, de personas codiciosas que querían apropiarse de la fortuna, y de una última voluntad del multimillonario que aún no se había revelado públicamente. María escuchaba atentamente, sintiendo cómo el misterio y el peligro se entrelazaban con la esperanza y el deber. Comprendió que para proteger su herencia debía actuar con inteligencia y cautela. No solo era cuestión de dinero, sino de justicia y verdad. Con el apoyo del abogado, comenzaron a investigar esas pistas. Cada descubrimiento los acercaba a un secreto guardado durante años. Un testamento oculto que podía cambiarlo todo. María sentía que estaba en medio de una novela real, donde cada capítulo traía giros inesperados y nuevas amenazas. Mientras tanto, en la mansión, los arreglos avanzaban lentamente. María visitaba el lugar con frecuencia,
encontrando en ese espacio abandonado un símbolo de su lucha y de su futuro. La casa se llenaba de vida con cada pincelada, con cada rincón restaurado, como si ella misma recuperara su fuerza y esperanza. Sin embargo, la presión aumentaba. Algunos enemigos comenzaron a mostrar sus cartas, intentando intimidarla con amenazas veladas y movimientos legales que buscaban frenarla. María no se dejó amedrentar. Sabía que la única forma de vencer era mantenerse firme y no dejar que el miedo la paralizara. En las noches más oscuras, cuando la soledad parecía invadirla, pensaba en sus hijos y en todo lo que había luchado para darles un futuro mejor. Esa imagen le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar cualquier obstáculo sin perder la fe. Además, comenzó a acercarse a su comunidad con humildad, compartiendo pequeñas ayudas y demostrando que su fortuna no cambiaría quien era en el fondo. Quería que supieran que, a pesar de todo, seguía siendo la misma mujer sencilla que siempre los había apoyado. Los días pasaban y María sentía que, aunque el camino era incierto y lleno de peligros, también estaba lleno de esperanza. Su vida ya no era la misma, pero esa transformación era necesaria para alcanzar la felicidad que siempre había soñado. Porque a veces, las pruebas más difíciles son las que nos enseñan quiénes somos realmente y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. María estaba lista para descubrir su destino, para escribir con valentía el próximo capítulo de su historia, y para demostrar que el coraje y la honestidad pueden vencer incluso a las sombras más oscuras. María sentía como la tensión aumentaba con cada día que pasaba. Ya no era solo una simple limpiadora que había encontrado una carta olvidada. Ahora era el centro de una tormenta de intereses, secretos y peligros. Pero ella, con una mezcla de coraje y humildad, había decidido no dejarse vencer. Su vida estaba en juego, y también el futuro de sus hijos. Las amenazas veladas se volvieron más frecuentes. Una noche, al llegar a su casa, encontró un sobre sin remitente en la puerta. Al abrirlo, descubrió fotografías de ella y sus hijos, tomadas sin que lo supieran. En la nota, una frase corta y aterradora: «No sigas adelante, o sufrirás las consecuencias». El miedo quiso apoderarse de ella, pero María respiró profundo y decidió que no podía retroceder. Con la ayuda de la policía y de su abogado, reforzó su seguridad y comenzó a tomar precauciones más estrictas. No solo se trataba de proteger su fortuna, sino de cuidar lo más valioso, su familia. Mientras tanto, la investigación sobre el testamento oculto seguía avanzando. María y su equipo descubrieron documentos que probaban que el multimillonario había dejado instrucciones claras para que ella recibiera no solo su fortuna, sino también la responsabilidad de administrar un fondo destinado a ayudar a personas en situaciones vulnerables. Esa revelación le dio un nuevo significado a su herencia. No era solo un premio, sino un compromiso. María decidió entonces organizar una reunión con su familia más cercana para compartir no solo la noticia, sino también su plan. Quería que todos entendieran que el dinero traía consigo una misión, y que juntos podrían hacer una diferencia real en su comunidad. Sus hijos escuchaban atentos, admirando la fuerza y la determinación de su madre. Al mismo tiempo, las amenazas no cesaban. Un día, recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, con voz suave, que decía representar a un grupo de inversionistas interesados en comprar la mansión y todos los bienes. Intentó convencerla con promesas y falsas sonrisas, pero María lo rechazó con firmeza. Sabía que entregar su legado sería como renunciar a su dignidad y a todo lo que había luchado por conseguir. La mansión, que antes parecía un lugar frío y olvidado, empezó a transformarse en un símbolo de esperanza y renovación. María planeaba convertir parte de ella en un centro comunitario donde las personas pudieran recibir ayuda, educación y apoyo. Quería que su herencia fuera un faro de luz para quienes más lo necesitaban. A pesar de todo,
María nunca perdió su esencia. Seguía siendo la mujer sencilla y bondadosa que limpiaba casas y cuidaba a sus hijos con amor infinito. La diferencia ahora era que sabía que tenía el poder para cambiar vidas, y estaba decidida a usarlo para el bien. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, María pensó en el hombre que le había dejado ese legado tan inesperado. Se preguntó qué la habría motivado a ella, una persona común, a confiarle un tesoro tan grande. Esa pregunta la acompañaría siempre, pero ahora entendía que su misión era honrar esa confianza con trabajo, humildad y valentía. Con el corazón lleno de esperanza y la mente clara, María estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que no estaba sola, que la verdad y la justicia estaban de su lado, y que su historia apenas comenzaba a escribirse. Porque a veces, el destino elige a los más humildes para convertirse en héroes inesperados, y María estaba dispuesta a ser uno de ellos. El día que María había esperado con tanto anhelo finalmente llegó. Después de meses de incertidumbre, batallas legales y desafíos emocionales, el tribunal emitió la resolución definitiva. La herencia le pertenecía por completo. La carta dorada que había encontrado casualmente se convirtió en la llave que abrió una puerta hacia un futuro mejor, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Al recibir la noticia, María sintió una mezcla de alivio y emoción profunda. Sabía que el camino recorrido había sido duro, pero también que cada obstáculo la había fortalecido. La herencia no era solo una suma de dinero o propiedades. Era la oportunidad de transformar vidas, de dejar una huella imborrable en el mundo que la rodeaba. Con el respaldo legal en mano, María empezó a poner en marcha sus planes. La mansión, símbolo de su nuevo destino, fue el primer proyecto. No la vio como una simple casa lujosa, sino como un espacio para el bien común. Con la ayuda de arquitectos, voluntarios y vecinos, la convirtió en un centro comunitario, un lugar donde niños y adultos podían acceder a educación, salud y actividades recreativas. Pero María no se detuvo allí. Destinó parte de la fortuna a crear un fondo de becas para jóvenes talentosos que no podían pagar sus estudios. Sabía que la educación era la llave para romper ciclos de pobreza y abrir caminos hacia el éxito. También apoyó programas de capacitación para mujeres emprendedoras, creyendo firmemente en el poder de la independencia económica para transformar familias enteras. La transformación no solo fue para los demás, sino también para ella misma. María se convirtió en un referente en su comunidad, un ejemplo de cómo la humildad, la valentía y la perseverancia pueden cambiar destinos. Aunque ahora tenía recursos y reconocimiento, nunca olvidó sus raíces ni a las personas que siempre la apoyaron. A medida que pasaban los meses, la historia de María se difundió más allá de su barrio. Medios de comunicación locales y nacionales se interesaron en su caso, destacando como una mujer común, con poco y sin recursos, había logrado conquistar un destino que parecía imposible. Las entrevistas y reportajes la mostraban como una heroína real, un símbolo de esperanza para muchos. Pero a pesar de la fama y las oportunidades, María mantuvo los pies en la tierra. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en el amor que podía brindar y en las vidas que podía cambiar. Cada día dedicaba tiempo a su familia, a sus amigos y a la comunidad, recordando siempre que su historia era más grande que ella. Un día, al caminar por los pasillos del centro comunitario, vio a un grupo de niños jugando y riendo. Sus ojos brillaban de alegría, y María sintió una profunda satisfacción. En ese instante entendió que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada sacrificio habían valido la pena. Su vida había cambiado para siempre, pero más importante aún, había cambiado la vida de muchos otros. María sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, que el camino del bienestar y la justicia nunca es fácil ni lineal. Pero estaba lista para seguir adelante,
guiada por la misma fuerza que la había llevado hasta allí: la esperanza, la dignidad y el amor incondicional por su familia y su comunidad. Y así, con una sonrisa llena de paz y orgullo, María cerró un capítulo y abrió otro, sabiendo que su historia sería un legado para las generaciones futuras. Porque a veces, el destino elige a los más humildes para escribir las historias más grandes. Y esta era, sin duda, la historia de María.